Privilegio una vez más saludarles en este hermoso día, agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos concede una vez más poderlos comunicar por este medio, agradeciendo a Dios ¿verdad? Por la oportunidad que nos da de compartir. Quiero decirle en este día que, verdad, siguiendo, verdad, a palabra, verdad, que el día de hoy el Señor me daba para poder compartir, verdad, y estuvimos hablando acerca, verdad, de San Juan capítulo, verdad, San Juan. Tercera carta de San Juan, ¿verdad? Capítulo 1, verso 1 y 2 estuvimos, ¿verdad? Hablando acerca que, vean, el verso 2 le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospere tu alma. Entonces vemos nosotros que no solamente, ¿verdad?, el Señor le interesa que nosotros seamos prosperados, ¿verdad? Que tengamos, ¿verdad?, seamos prosperados en todo, que seamos prosperados, ¿verdad?, nuestra alma, que prospere, sino que también que prosperemos, ¿verdad?, que haya salud, que haya bienestar en nuestra vida. Ahora bien, es importante entender, ¿verdad?, de que realmente a través de la palabra de Dios encontramos, ¿verdad?, que la única manera de poder ser prosperados, y usted dirá, ¿verdad?, el día de ayer, ¿qué es eso de manual? El manual que nosotros tenemos es la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿verdad?, sabemos que es la que trae vida, la que trae, ¿verdad?, el poder nosotros tener conocimiento de Dios. Conocimiento no solamente de Dios, sino que para que se manifieste esa palabra en nuestra vida es importante que tengamos conocimiento y la pongamos en práctica, para que la declaremos también, para que, escuche bien, el Espíritu Santo de Dios cobre vida en esa palabra y haga favor, ¿verdad?, nos dé favor y gracia a través de la manifestación de la palabra de Dios. Quiero decirle que es imposible que, por ejemplo, ¿verdad?, nosotros como hijas y hijos de Dios, digamos, yo creo en el Señor Jesucristo, ¿verdad?, yo soy un hijo de Dios. Pero realmente usted y yo ocupamos diferentes métodos, porque recuerde que en este tiempo que estamos viviendo hay muchos sustitutos de lo que es Dios, de lo que es nuestro amado Señor Jesucristo. Hay muchos sustitutos los cuales, ¿verdad?, pueden hacernos perder, escuche bien, el confiar en Dios y realmente usar el manual que nos ha dejado Dios para que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. ¿Verdad? Hablando de, hay libros, hay, ¿verdad?, conocimiento, hay grandes hombres que Dios, el Señor les ha dado ese potencial de poder, ¿verdad?, enseñar, por ejemplo, de la finanza, de la salud, de la economía, de tantas cosas que realmente, ¿verdad?, estas personas tienen, ¿verdad?, esa oportunidad de poder, ¿verdad?, de poder enseñar. Pero realmente nosotros tenemos, escuche bien, tenemos esa bendición de parte de Dios, que, verdad, cuando viene a nuestra vida, cuando viene el Señor a traer, ¿verdad?, ese conocimiento, ¿verdad?, a nosotros a través de la palabra de Dios, es que vamos a ser prosperados. Prosperado en todas las cosas. Entonces, quiero decirle en este día que nosotros, si hemos dicho que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que lo hemos confesado como nuestro Salvador, es importante, escuche bien, volver a estudiar, volver a meditar, volver a poner en práctica, escuche bien, a hacer la parte de nuestra vida, lo que es la palabra de Dios, lo que es el manual de Dios para nuestra vida, para que podamos ser prosperados en todas las cosas. Es imposible cuando usted ve, escuche bien, que, por ejemplo, compra un electrodoméstico, compra, ¿verdad?, un mueble. Yo no sé si le ha tocado alguna vez comprar, por ejemplo, hay, ¿verdad?, gaveteros, por ejemplo, que viene y le dice las instrucciones, cómo usted tiene que, ¿verdad?, armarlo. Si una sola pieza no la pone como dice el manual, ese ¿verdad?, mueble va a quedar mal, ese gavetero va a quedar mal. Igualmente, escuche bien, también nosotros, escuche bien, por eso es la importancia de poder nosotros, ¿verdad?, meditar en la palabra, en el manual que Dios nos ha dado para ser prosperados. ¿Por qué razón? Porque vienen días, escuche bien, que todo aquel que no se agarre de este manual, de la palabra de Dios, su vida va a ser, escuche bien, va a ser movida para un lado y otro. ¿Por qué razón? Porque las únicas bases que nosotros tenemos es en la palabra de Dios.
Allí donde da las instrucciones Dios cómo caminar. Y quiero decirle en este día que por eso es la importancia, por eso traí esta palabra, porque el Señor me decía, yo quiero prosperar, ¿verdad? A todo aquel, porque hay personas que están diciendo, Señor, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? Yo te pido, yo he clamado, pero no encuentro la solución, o sea, no escucho, no veo respuesta. La pregunta que yo le daría, ¿con base a qué, verdad, nosotros caminamos? Si con base al manual de la palabra de Dios, que no solamente usted ha obedecido a la palabra de Dios, sino que también usted la pone en práctica y yo la pongo en práctica. Una de las cosas que nosotros, escuche bien, que es la meta de todo cristiano, de toda persona, ¿verdad?, que ha comenzado a Jesús como su Salvador, no es solamente ser prosperado aquí en la tierra, sino que también con una meta. Vemos nosotros, escuche bien uno de los ejemplos de lo que lo estoy hablando. Hay muchas citas, hay muchas palabras que yo puedo confirmarle lo que le estoy diciendo, pero por lo menos estaremos viendo algunas citas de la palabra de Dios, lo que nos dice. Uno de los ejemplos más grandes es cuando, escuche bien, muere Moisés, y esto lo encontramos en Josué 1 en adelante. Comenzamos a ver que Moisés muere y estaba ahí, escuche bien, estaba ahí Josué, que no solamente tenía que conquistar las promesas de conquistar, escuche bien, la tierra que Dios les había prometido, sino que también se iba a enfrentar a enemigos diferentes, escuche bien, obstáculos que iban a venir, pero solamente con la ayuda de Dios es que él iba a poder vencer, que iba a poder lograr aquel propósito que Dios tenía, igual que nosotros. Solamente a través de la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo es que nosotros podemos ser prosperados. Y por eso la importancia de poner en práctica la palabra de Dios. Mira lo que le dice, por ejemplo, ¿verdad? Josué 1:6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra al cual te juré a sus padres que le daría a ellos. Vemos nosotros, escuche bien, esa es una promesa que Dios le da ¿verdad?, a Josué. Le dice, esfuérzate y sé valiente. Yo sé que esta palabra, escuche bien, es muy reconocida, la hemos oído mucho. La diferencia es que si lo oímos y la ponemos en práctica. Dice la palabra del Señor. Dice, solamente, dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que te mandó. Vemos nosotros, escuche bien, que eso es lo primero que le dice el Señor a Josué, y le dice este día ahora. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Porque para poder confiar en la palabra de Dios, ponerla en práctica, creerla, hay que esforzarse. Escuche bien, hay que esforzarse. Por eso escuche bien, por eso va a venir muchas de las veces cuando usted lee la palabra de Dios y dice, oh, ahora no me llama la atención, oh, ahora me siento como, ¿verdad?, cada vez que la leo me da sueño. Pero ¿sabe por qué? Porque realmente ahí está el tesoro escondido que el Espíritu Santo nos puede revelar a nosotros a través de la palabra. Usted dirá, pues bueno, es que yo cuando leo la Biblia yo no le entiendo. Es que cuando leo la Biblia me da sueño, me da cansancio. Es verdad, ¿sabe por qué? Porque ahí están los tesoros escondidos. El enemigo va a venir también a poner, escuche bien, obstáculos para que usted no pueda saber. Ahora, si usted no le entiende, escuche bien, dice la palabra del Señor en Efesios 1:13, que habiéndolo oído, ¿verdad?, el evangelio de vuestra salvación, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿qué sucede? Que su espíritu, escuche bien, cuando usted confiesa a Jesús como su Salvador, el Espíritu Santo viene a su vida y entonces abre, escuche bien, esa ventana, esa, ¿verdad?, cortina espiritual se abre. Por eso es que usted va a ver que los brujos, los hechiceros, hay películas que hacen, hay personas que, ¿verdad?, sacan información de la palabra de Dios. Pero escuche bien, no pueden ver, no pueden escudriñar, no pueden percibir el tesoro escondido. ¿Por qué? Porque es algo revelado solamente, escuche bien, para todo aquel que el Espíritu Santo le ha, ¿verdad?, abierto el entendimiento para que pueda ver el tesoro. Entonces, por eso es la importancia, escuche bien, para ser prosperados, tenemos que volver al principio del manual. ¿Qué es el principio del manual? Escudriñar la escritura, escuchar la palabra de Dios. Por eso cuando usted realmente quiera ser prosperado y dice, Espíritu Santo, enséñame, revélame, Señor, ¿dónde puedo leer la palabra? ¿Dónde tú me quieras hablar? Porque escuche bien, estamos hablando del manual, ¿verdad? Porque hay muchas formas que el Espíritu de Dios le puede hablar, pero
escuche bien, lo principal es la palabra de Dios, el manual que Dios ha dejado. Dice aquí, no te apartes de ella, dice. Miren, número 1 es el consejo que dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿No cree que se relaciona esta palabra con la que estuvimos? Escuche bien, tercera, ¿verdad? Segunda epístola de San Juan, que le dice, ¿verdad? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿No cree que sí está relacionado? Pero ¿cuál es el secreto? Es, escuche bien, seguir las instrucciones de la palabra de Dios. Dice aquí, mire, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Número 1, hay que esforzarse, escuche bien, a leer la palabra. Número 2, hay que ser muy valiente para ponerlas en práctica. Y esa valentía, ese esfuerzo, el mismo Espíritu lo da cuando usted está dispuesto, porque usted quiere caminar bajo la guianza de Dios a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Entonces vemos nosotros, escuche bien, que lo que pide Dios de nosotros es que le escudriñemos a través de su palabra, que nosotros le conozcamos quién es Dios a través de la palabra. Hay personas, por ejemplo, que no se sienten amadas. Aquí le dice, amado, yo deseo, amado, es porque Dios le ama, escuche bien. Entonces, hay gente que, por ejemplo, a Dios lo tiene como un dictador, lo tiene como alguien, ¿verdad? Que no va, ¿verdad? Por ejemplo, no va a darle amor, que se siente vacío. Pero escuche bien, a través de las Escrituras encontramos el Dios de amor en el cual nosotros hemos creído. Pero Él pide esto que dice, ¿verdad? Aquí, para cuidar de hacer conforme a toda la ley. ¿A qué se refiere? A la palabra de Dios. Entonces nosotros, para ser prosperados, debemos devolver a la Biblia. Por eso hay personas que, les repito, ahí dicen, muchas veces dicen, Dios, ¿dónde estás? Yo le pido a Dios y no encuentro. Lo que deberíamos es cómo está caminando. Si bajo su propia sabiduría, su propio conocimiento, su propia fortaleza, o realmente ha venido y se ha inclinado a ver la palabra de Dios, escudriñarla. ¿Para qué? Para ser prosperado. Porque aquí la palabra de Dios dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. No es malo, escuche bien, leer libros. No es malo, ¿verdad? Ver ciertas, ¿verdad? Personas que nos pueden ayudar financieramente, muchas veces espiritualmente, pero realmente, escuche bien, cuando usted y yo realmente tenemos, ¿verdad? Esa oportunidad de tener conocimiento es bueno. Pero todo y cuando la palabra de Dios sea la base de esa, ¿verdad? Conocimiento. Escuche bien lo que dice la palabra. Si usted viene y dice, yo quiero conocer a Dios, mire cómo lo ve el consejo que Dios da. Dice, hijo mío, esto lo encontramos en Proverbios capítulo 2, verso 1 en adelante. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, e inclinares tu corazón a la prudencia. Dice así, y si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces dice, entenderás, dice, el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Escuche bien, para ser prosperado es importante que no solamente, escuche bien, nosotros, ¿verdad? La veamos como, ¿verdad? Porque escuche bien, el periódico usted viene y, ¿verdad? Le dando noticias, diferentes cosas. La Biblia no es como el periódico. La Biblia, escuche bien, es vida, es poder, es algo, escuche bien, espiritual, que cuando usted, ¿verdad? No solamente, esto no es solo para tener conocimiento, sino que cuando usted la cree, comienza a cobrar vida a través del Espíritu Santo. Entonces dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, escuche bien, ¿verdad? Está hablando del esfuerzo. Por eso le dice allá a Josué, escucha, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque hay que esforzarse, hay que ser valiente para poner en práctica la palabra. Entonces entenderás el temor a Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, siendo prosperados a través de la Escritura.
Vemos aquí también, escuche bien, en Proverbios capítulo 3, verso 1 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarda mis mandamientos. Escuche bien, dice guarda mis mandamientos, porque cuando usted lee y lo retiene, eso le va a ayudar, escuche bien, a traer no solo el conocimiento, sino que también le va a llenar su corazón, se va a llenar su espíritu de lo que es ser prosperado a través de la palabra de Dios. Porque largura de días y años y vida y paz te aumentarán. Por eso hay gente que dice: yo no tengo paz, no sé cómo encontrar la paz. Quiero decirle que es a través del conocimiento de Dios que tenemos nosotros la oportunidad de conocerle a Dios. Así que en este día quiero decirle que, ¿verdad? Yo le digo en este día, si usted se ha estado preguntando, ¿por qué? Porque mire, vienen días difíciles en los que realmente, escuche bien, necesitamos tener conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vienen días difíciles. Mire, estamos viendo, escuche bien, guerras, estamos viendo también catástrofes, estamos viendo, ¿verdad? Diferentes, escuche, situaciones que están sucediendo alrededor del mundo. Y es el cumplimiento de la palabra de Dios que ya está escrito, que es cumplimiento, que más adelante vamos a estar hablando de esto, que la palabra de Dios está cumpliendo al pie de la letra. Pero escuche bien, también las promesas de Dios se van a cumplir para todos sus hijos y sus hijos. Y yo le invito en este día que usted comience: Espíritu Santo, ayúdame, revélame tu palabra. Yo quiero encontrar el secreto porque yo quiero ser prosperado como dice tu palabra. Así que en este día, ¿verdad? Espero, escuche bien, de que el Señor a través de esta palabra, escuche bien, abra su entendimiento como también lo abra para mí. Y escuche bien, quiero decirle que el deseo de Dios es que usted sea prosperado en todas las cosas, pero es importante, escuche bien, volver al manual de lo cual nosotros, escuche bien, tenemos como hijas y hijos de Dios. Es imposible de otra manera ser prosperados como hijas y hijos de Dios si nosotros no volvemos lo que es a escudriñar la palabra de Dios. Porque sin ella, escuche bien, nosotros no vamos a ser prosperados. Usted puede implementar diferentes ideas diferentes, pero escuche bien, nosotros recuerde que, ¿verdad? Estamos, escuche bien, caminando cada día, no solamente ser prosperados en la salud, en lo material, sino que también, escuche bien, que prospere también nuestra alma. ¿Para qué? Para estar preparadas si Jesús, escuche, viniera a esta tierra.